Economista, especialista en gestión pública y gobierno en esta oportunidad. Bienvenido acá Bajo la Lupa, Fabio Valentini. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad y un saludo a todos sus oyentes. Bueno, queríamos conocer, para que la audiencia se documente y nosotros también, evidentemente, cuál es el alcance de esta orden ejecutiva que tomó el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra la estatal PDVSA, contra PDVSA. ¿Cuáles son las consecuencias de esto en este momento que Venezuela y nosotros los venezolanos estamos padeciendo de esta hiperinflación? Correcto. Bueno, lo primero que hay que decir, esta medida ejecutiva se toma el 28 de enero. Si uno analiza todo el paquete de medidas ejecutivas de carácter económico financiero que ha venido tomando, ¿no? Las sanciones que venía tomando el gobierno de los Estados Unidos en contra de individuos personales del Estado venezolano, este ha sido el paquete de sanciones más fuerte. Evidentemente va directo a la única empresa, digamos, el único sector en el cual el 96% de la economía venezolana está concentrada, pero no un sector que está produciendo al 100%, y debemos recordarlo. En 1998 PDVSA producía casi o exportaba casi 3.200.000 barriles de petróleo, y el último análisis que publicó la BBC a través de la Agencia Internacional de Energía, para diciembre del año 2018 la producción se estimaba que hubiese cerrado en 500.000 barriles, ¿no? Entonces ya una deteriorada PDVSA, que además sabemos todos los problemas en la gestión de la propia empresa, ahora sufre estas sanciones, lo que limita y de alguna manera constriñe aún más el acceso, ¿no?, que puede tener el Estado venezolano a los activos y bueno, a las divisas que la propia empresa producía, sea PDVSA o sea su filial Citgo, que también fue sancionada. Esto además supone una congelación absoluta de los activos, por lo que sí es una última medida muy enfocada a que se genere un quiebre en sí, en la situación política del país, y los actores que venían asumiendo el Estado venezolano negocien su salida. Como lo digo, son sanciones de naturaleza económica, pero que siguen un orden político, y precisamente acomplejan aún más el escenario que estamos viviendo, la escasez, y sobre todo lo que pasaremos a vivir en pocos días, o lo que ya muchos venezolanos están viviendo, que es precisamente eso, ¿no? La escasez traducida en términos de gas doméstico, de gasoil, de la propia gasolina, y eso alterará aún más las cadenas de suministro y distribución de otros bienes y servicios básicos. O sea, lo que viene es una escasez dura de gasoil, gasolina y gas doméstico, más de la que con el tema del gas, que es complicado, porque no sé cómo será en Caracas para comprar una bombona de gas, pero aquí, bueno, esto es como quien dice Dios y su ayuda. A veces hay que estar corriendo detrás de un camión para poder comprar, o estar pendiente de que te diga el vecino del vecino del vecino, cuando llega la bombona. Correcto, sí, y es importante acotar que precisamente todo esto ocurre, y por eso hacía el análisis previo. Estas sanciones no se están aplicando a una PDVSA fortalecida, a una PDVSA en su máxima producción, sino a una PDVSA en el cual, producto a la propia corrupción, al mal manejo de los recursos, a la triplicación de su nómina después de los eventos políticos que ocurrieron en el año 2001, 2002, bueno, es una empresa absolutamente ineficiente, una empresa que no estaba en su máxima capacidad productiva, y que ya al congelarle lo poco que le quedaba, sobre todo lo que más le generaba divisas, que eran las filiales y sus filiales fuera de Venezuela, eso entonces hace que estemos en vísperas, me atrevería a decir, de un cierre técnico de nuestra empresa petrolera, y supondría esto que le estoy diciendo como primera medida, ¿no? La escasez en un principio de los productos que vienen propiamente del sector petrolero, traducidos directamente al ciudadano con el gas doméstico, el gasoil y la gasolina, y entonces se puede imaginar, si no hay gasoil para el camión que lleva las hortalizas de Valera, Estado Trujillo, a Caracas o a otras ciudades, o desde Oriente a Nueva Esparta, entonces ahí empieza a cortarse las cadenas de suministro y se empiezan a alterar, ¿no?, las diferentes sectores. Ahora, pero con toda esta nueva medida, nosotros nos ahorcamos, el ciudadano común queda ahorcado muchísimo más. Bueno, es que por ello volvía en un principio. Esta sería
la naturaleza es económica en cuanto a la aplicación fáctica de la sanción, pero sigue un orden político, una intención política. No podemos, y eso sería un gran error como economistas, descartar el escenario político que ocurre en nuestro país. Estamos viviendo una situación verdaderamente dramática, un conflicto político en el cual hay un presidente legítimo y un presidente usurpador, y ello también entonces lleva a que hay una comunidad internacional que decida ponerse de un lado y del otro. En este caso los Estados Unidos ha decidido ponerse del lado del presidente legítimo que se juramentó a través del artículo 233, y eso sería harina de otro costal, ¿no? Pero para explicar todo esto es que la noción principal, la motivación principal de la administración de Donald Trump en Estados Unidos con estas sanciones es precisamente presionar para que en Venezuela haya una salida negociada, porque es cerrarles, y obviamente, como decimos, no totalmente el filtro, ¿no? El grifo, perdón. Y que ya el Estado no va a tener acceso a ningún tipo de recursos. Entonces, si ya tenemos la escasez que tenemos, si ya se tiene la miseria que se tiene, ¿cómo entonces ahora se van a enfrentar estas nuevas medidas? Para entender un poco más todo este tipo de sanción también ahora contra PDVSA, hay unas condiciones que permiten también entre todo esto, un permiso temporal con diversas compañías que para mantener algunas relaciones con Estados Unidos PDVSA hasta el mes de julio, hablan de Chevron. ¿Qué significa eso? Sí, correcto. Para que todo el mundo entienda, para que todo el mundo aquí se empape de eso. Sí, correcto. Ahí habría, este permiso temporal se hubiera otorgado, ¿no? Recordemos también que detrás del tema Chevron y de los escándalos y las denuncias que se tuvo, sigue todavía una dinámica flexible de pago, ¿no? De todos los bonos emitidos, y adicionalmente también de la deuda venezolana que esta corporación adquirió. Ahí entonces habría que mencionar que es muy importante que la temporalidad de este acuerdo puede fluctuar de acuerdo a las propias medidas administrativas. Recordemos que Chevron es una corporación norteamericana, y ahí ya entrarían no solo este último paquete de sanciones, sino de los primeros paquetes de sanciones donde la administración norteamericana sugería a todas sus corporaciones y a los individuos norteamericanos a no realizar ni sostener ningún tipo de relación comercial con agentes venezolanos. Y esto se refleja también la semana pasada cuando el encargado, el secretario precisamente para la defensa, John Bolton, hablaba también de todo, hacía la advertencia a todos los agentes norteamericanos y extranjeros a no invertir en estos momentos o poner su mirada, entendiendo que precisamente pudiese haber unas grandes oportunidades de inversión dada la dramática situación que vive Venezuela, y eso incentivaría a uno que otro capitalista, inversionista extranjero a poner su mirada sobre Venezuela. La advertencia que hace los Estados Unidos es que no den este paso, porque precisamente las sanciones pudieran extenderse hacia estos agentes. De manera que el costo para que se mantengan estos acuerdos, así sean temporales, con Chevron o con otras corporaciones, para tratar de sopesar y respirar entre este último paquete de sanciones, es muy alto, y yo en lo particular lo veo muy difícil en términos de sostenibilidad. ¿De sostenibilidad para quién? ¿Para el gobierno de Maduro? ¿Para la población venezolana? ¿Para quién? No, bueno, en un principio, en este caso, por quienes se dicen ser quienes controlan la empresa petrolera, en este caso el Estado a través de Maduro. Ahora, conversamos con Fabio Valentini para recordarle a la audiencia, él es economista, especialista en gestión pública y gobierno. Hay un punto, porque cuando anunciaron esta medida por parte del gobierno de los Estados Unidos, uno de los puntos era que el dinero proveniente de las exportaciones de PDVSA al país se va a depositar a un fideicomiso y solo va a tener acceso Juan Guaidó. Entonces tú nos puedes explicar, porque aquí queremos entender un poco esto, ¿no? Si el 96% de los ingresos, de los pocos ingresos que ya se manejan en el país, entran por PDVSA,
¿quién va a manejar esos reales, ese 96% de esos ingresos? Eso tiene que ver con este fideicomiso. Ahora todos los reales lo va a manejar Guaidó. ¿Cómo es este asunto y cómo va a ser el pago, por ejemplo, de las nóminas de los empleados públicos? Porque Maduro venía pagando desde, el año pasado, que anunció 3 meses el pago de las nóminas, y en algunos sectores privados, porque hubo gente también que quedó esperando, pero en las instituciones públicas él era el que estaba pagando. ¿Cómo es esto? Explícanos, y eso es lo del situado, le va a llegar el situado a los alcaldes. ¿Cómo se va a manejar esto? Sí, bueno, por eso insisto, estas sesiones lo que buscan precisamente es cerrar el grifo una vez por todas, y ante la escasez absoluta de caja, ¿no? Y de recursos disponibles para manejar por el Estado, entendiendo precisamente que este sector representa el 96% de nuestra economía y lo único que genera divisas en sí, al menos como sector legal, ¿no? Habrá otros sectores que no sean legales o de otro tipo de economías, del cual también abastezcan de divisas al régimen, pero bueno, lo importante es que esta es la oficial, y es a la cual entonces los estados aplican sanciones. Sería bastante complejo, porque al no tener estos recursos, evidentemente ahí también interrumpes toda la cadena de pagos para los empleados públicos, el tema de la nómina, el tema también de los compromisos fiscales internos que tiene el país, y también alteras la propia deuda acumulada que ya tenía Venezuela, sobre todo con Chile y Rusia, ¿no? Que en parte la estaban pagando con barriles de petróleo, y por eso también se venía notando cierta escasez en Venezuela, porque de los 300.000 barriles de petróleo por día que en teoría consumimos los venezolanos, eso ha venido disminuyéndose también para compensar el envío de petróleo a Pekín y a Moscú como forma de pago. Ahora bien, con el tema de los activos y los fideicomisos, eso se está sigue estando abierto. Habría que conocer con mayor detalles, porque lo que se sabe es muy genérico, que evidentemente al gobierno de los Estados Unidos reconocer a Juan Guaidó como legítimo presidente de Venezuela, pudiera manejar la cartera de activos, y a su vez, más que un fideicomiso, es un fondo que ya saben, es un fondo abierto desde hace unos años, en el cual se depositarían todos los bienes y activos robados, incluyendo también los que serían propiedad de PDVSA dentro de los Estados Unidos, a través de la filial Citgo, y otros en el fuera de Venezuela, ¿no? Lo podrían ser los que están en la... ¿Eso lo manejaría de acuerdo a estos anuncios que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Juan Guaidó? Pero ¿quién le pagaría a los empleados públicos del país? Bueno, esa sería en este momento la gran pregunta, porque hasta no haber un cese absoluto de esa usurpación, ¿qué capacidad tendría Juan Guaidó de manejar esos recursos y él o su administración distribuir los pagos a los empleados públicos? Acá es muy difícil hacer escenarios ante precisamente lo complejo de este escenario que estamos enfrentando. Por eso insisto en que acá hay una salida que es meramente política, o finalmente es una usurpación, o finalmente entonces habría que ver cuál es el otro escenario o los otros actores involucrados para que nuevamente se pueda recomponer el aparato productivo del país y enderezar al menos, ¿no?, los cimientos principales de la economía venezolana, una de ellas fundamentalmente PDVSA. Nos encontramos ante un escenario de muchísima incertidumbre, un escenario donde muchas variables no las manejamos los venezolanos, y eso es importante decirlo y destacarlo. Claro, hay que hablar, digamos, claro. De la beligerancia y una beligerancia que entendemos su motivo de ser ante la crítica situación que vive Venezuela, sea traducida a través de la ayuda humanitaria, sea traducida a través del apoyo político para que cese entonces el conflicto político que vivimos. Esa beligerancia internacional domina muchas variables en las cuales nosotros como venezolanos no dominamos. Y ante eso, evidentemente, el escenario es de incertidumbre, y esa incertidumbre afecta también otros mercados, el mercado cambiario, las fluctuaciones entonces entre las tasas que estas personas han venido estableciendo, ¿no? La propia especulación en diversos mercados. Voy a comprar hoy el kilo de pollo porque entonces mañana claro, ya no porque también se aprovechan de eso. Sí. Exactamente. No, entonces, aquí esto es el reino de la mafia, pues prácticamente. Tal cual.
Correcto, porque ahí habría que ver precisamente, un nuevo sistema de incentivos que funciona a través de la incertidumbre, como le venía diciendo. Entonces, si yo tengo hoy garantizado los pocos bolívares que tengo o los pocos dólares que tengo, porque ya sabemos también que el dólar se está utilizando en Venezuela como una segunda moneda o inclusive una moneda de curso legal, entonces yo prefiero comprar hoy la cantidad de carne que pueda conseguir o de pollo que pueda comprar para precisamente prevenir que mañana entonces quien me lo viene a despachar no tenga gasolina y ya no venga. Entonces eso va a generar muchísima especulación dentro del mercado venezolano. Aún más de la que hay. Aún más, correcto. Y esto a su vez también requerirá de una mayor participación, ¿no? En este caso del Ejecutivo legítimo. Yo creo que la administración de Juan Guaidó debe ser más explícita en cuanto al manejo de esos recursos, en cuanto a cómo esos recursos se van a canalizar. Entendemos evidentemente que ahora el foco está en el ingreso de la ayuda humanitaria, que es fundamental. Pero hay que estar pendiente del tema del billete aquí, de los ingresos, cómo se va a hacer, quién va a manejar esto, si le van a dar la plata a él, si no se la van a dar, qué va a hacer algo. No, y la medida tomada por el Tribunal Supremo de Justicia, que que congelaba las cuentas de Juan Guaidó. Obviamente este tipo de monedas o este tipo de cantidades no van a ir para una cuenta de cualquier uso corriente financieramente. Sin embargo, esto también es un punto preocupante en toda esta disyuntiva política. Nos debatimos en dos presidentes, dos tipos de gobierno, en una situación de crisis interna política muy difícil y sobre todo que golpea día a día y hora a hora a todos nosotros los venezolanos. Y lo más importante, el rumbo de la economía, que eso es lo que nos lleva loco. Y ahí precisamente es importante también entender que uno de los alegatos principales de ese paquete de sanciones fue para que precisamente el régimen de Maduro no desviara más fondos, es decir, para centralizar esos fondos. Esta semana se prevé el nombramiento de la Junta Directiva de Citgo, que estaría reconocida en los Estados Unidos. Eso de por sí, estos puntos que estamos debatiendo en estos momentos, que serían el pago de los principales compromisos, ¿no?, que tiene Venezuela, no solo con el extranjero, sino con sus propios ciudadanos, la nómina abierta con PDVSA, Pequiven y las otras filiales. Eso debería correr por parte de esta nueva junta directiva, junto a lo que se ha instalado en Estados Unidos en materia de asesoramiento económico a través, del encargado de negocios nombrado en los Estados Unidos, para discutir ese tipo de acciones, porque al final lo que sabemos es que este fondo está en los Estados Unidos, que este dinero está en los Estados Unidos y en otros países, y está precisamente bloqueado y solo puede ser aperturado bajo solicitud del presidente legítimo que reconoce a los Estados Unidos y otros países como Inglaterra, donde también hay fondos venezolanos, también todo el tema del oro, ¿no? Ahora esperemos que termina. Habría que tener una orden ejecutiva de Juan Guaidó como presidente donde especifique y solicite la movilización de esos activos. Ahora, si ustedes me preguntan cómo va a ser la movilización de esos activos, cómo va a ser la administración de esos activos, hoy lo desconocemos y precisamente debe ser algo que esta semana se debata muchísimo. Bueno, qué oportuno que lo llamamos y lo ubicamos, porque como bien dices, todo el tema está centrado en la ayuda humanitaria, pero la situación económica es realmente es otro de los puntos sumamente importantes, porque no sabemos aquí para dónde vamos a agarrar. De hecho, está señalando el tema del dólar. Entonces dice, el dólar DICOM, un precio, el dólar que no se podía nombrar y ahora es Vox Populi en todas partes, porque vas a comprar algo y la mayoría te lo están vendiendo en dólares. Un día hay dólares, un día aceptan dólares, un día es bolívares soberanos, un día no venden dólares porque no hay liquidez. Es una cosa loca todos los días la economía, al menos como se mueve aquí en el estado de Nueva Esparta, pues. Una cosa loca. Correcto. ¿Ves? Correcto. No, y no es solo en Nueva Esparta, es algo genérico en el país, hay que decirlo, es el colapso de un modelo económico que fracasó, y yo siempre hago la comparación de que los modelos económicos son como los árboles, ¿no? Si el árbol se seca, por más abono que tú le intentes poner, el árbol no va a renacer, lo tienes que sacar de raíz y precisamente sembrar un nuevo árbol. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene que haber un nuevo modelo económico, pero este nuevo modelo económico no llegará hasta no sopesar la crisis política, hasta que no sepamos, es Juan Guaidó, lo reconocemos sí como presidente legítimo de Venezuela,
pero hasta que cese la usurpación, hasta que sepamos entonces cómo va a ser el manejo de los activos, hasta que se recomponga y tengamos, sí, digamos, una noción más clara de cómo va a fluir este escenario venezolano. Yo de momento me atrevería a la última acotación decir es que es muy importante, sí, yo lo veo a nivel de economista y me atrevo a decirlo también como venezolano ciudadano, que se hayan aplicado estas sanciones por motivo de no desviar los fondos. En Venezuela ha sufrido un robo masivo de sus activos, de sus fondos internacionales, por los cuales recuperar esto poco que queda va a ser muy necesario, sobre todo para el gobierno de transición, ejecutar las primeras medidas. Y entre esas primeras medidas evidentemente está el pago de la nómina, está las pensiones que desde